Como en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, 1 año y 8 carreras después, en el certamen autonómico gallego tenemos también nuevo campeón, solo que en este caso es un repetidor. El ya veterano piloto del Mitsubishi Evo 10 se ha impuesto en un certamen que comenzó con polémica, pero que luego del abandono de Iván Ares dejó en Yago Caamaño el principal rival en la lucha por el título. Así ha sido un año de carreras en Galicia, temporada pasada por agua, frío y calor, y con varios nombres propios. Mes de abril, Ría de Noia. Cambios de última hora en el inicio del campeonato permitían a esta localidad coruñesa asumir la labor de ser la encargada de inaugurar la temporada 2016. Inscripción amplia y muy variada y un duelo esperado por la victoria, presumiblemente entre Alberto Meira, Iván Ares, Víctor Senra y Yago Caamaño, tercero en discordia que con el paso de las carreras confirmaría su regularidad como una buena arma para mantenerse en los primeros lugares. Ares fue el gran protagonista en el inicio de la temporada, victoria incontestable en Noia, pese al mal estado del asfalto y los intentos de Alberto Meira por dar caza a su rival, porque Senra abandonaba demasiado pronto. Caamaño, tercero, sumaba puntos importantes, siendo el resto de posiciones en esta cita para Luis Penido, el siempre espectacular Javier Martínez Carracedo o Félix Macías, quien perdería posiciones después de sufrir un pinchazo. Apenas unos días después tomaba el testigo el Rally do Cocido, otra de las pruebas destacadas de la temporada gallega y que sería clave en la primera mitad de año, por lo ocurrido el día de la carrera y los posteriores. En lo deportivo, Ares volvió a mostrar su potencial como piloto y el de su máquina. El Porsche trataba de hacer pie en tramos muy resbaladizos, aún así defendía un liderato que durante la tarde Meira trató de arrebatarle. El piloto de Vincios comenzaba la prueba con muchos problemas de alimentación, pero pese a perder casi un minuto, de golpe en 2 tramos Meira subía hasta la segunda plaza a solo 19 segundos de Ares. Ataque sin premio final, luego de tener que abandonar por problemas con la caja de cambios. Ares se aseguraba la segunda victoria del año y encarrilaba la temporada. Caamaño, por su parte, se hacía con un nuevo podio que lo situaba a espaldas del líder de la clasificación general. Aunque en realidad la segunda posición en el rally era para el madrileño Alberto Monarri, presencia foránea en esta prueba que penalizaba en uno de los últimos controles horarios para permitir a su compañero de equipo ganar un puesto en la clasificación. Alberto Otero, Javier Martínez Carracedo o David González se harían con los siguientes puestos en este rally con desenlace agridulce para Ares. Y es que a la semana siguiente la Federación Gallega de Automovilismo decidía seguir los pasos de la española y anunciaba con la temporada en marcha una nueva brida restrictiva para la admisión de los Porsche. Ares, en desacuerdo con esta medida, anunciaba su retirada del campeonato. En aquellos días nos fijábamos en un piloto rápido y espectacular como pocos, capaz de rodar en los puestos de cabeza con un coche veterano y del que se sigue hablando mucho, Javier Martínez Carracedo. Con este coche fai 10 anos, eu penso que ganaría un rally sin moito problema. Pero claro, todo avanza e o único que non avanza son eu, que estou estancado aí co R5. Nos meus inicios, como a maioría da xente que sempre che gusta este mundillo, e a min o objetivo, sobre todo, gustoume sempre moito ir ver os rallies e a potencia que tiña, a liña das curvas. Marchei a traballar a Cataluña, comprei un decalle e unha vez que vim para aquí, pois empecé a facer cousas, suspensión, o turbo un poquinho máis grande, carburación, tamén tiña barras, baquet e tal. E despois, bueno, pois decíamos compañeros, agora podes un cortacorrientes e unha extinción e podes facer unha subida. Dedicolle moitas horas ao coche, despois o coche quero que vai afino para unha carreira, eu dou sempre o 100% porque entrenome tamén bastante. Entonces eu preparo-me moito antes de unha carreira, entonces se vou a unha carreira a miña mentalidade sempre é de ganar, non é de ser conformista de segundo ou terceiro, non. A miña mentalidade é de ganar un rally, pero bueno, nunca me duda que me encantaría correr con un coche moderno, para estar, para polo menos non tirarse tanto como me tiro con el
e facer os tempos que faz con este, sabes? Máis relajado. Ainda que lle sea un pouco infiel despois de tantos anos, non creo que... penso que me perdonaría o coche. E bueno, este deporte gustame, eu penso que hasta que me sinta competitivo e en forma, pois seguirei correndo, e máis que os patrocinadores che botan a má, lógicamente, senón é imposible. Todavía resonando las consecuencias del abandono de Ares, el campeonato gallego tenía una nueva cita en el mes de mayo, muy cerca de la frontera portuguesa. En el rally Eurocidade y sin la oposición del Porsche, Alberto Meira no tenía excesivos problemas para firmar su primera victoria de la temporada. Fue una prueba tranquila en la que quien de verdad tuvo trabajo para mantenerse en su posición fue Yago Caamaño. Porque el del Fiesta R5 encontró aquí en Yago Silva y Félix Macías a dos duros rivales en la lucha por la segunda posición. Silva, destacado en la matinal, cedía a lo largo de la tarde, siendo posteriormente Macías el que al final se tenía que conformar con la tercera plaza. Caamaño, segundo, subía de forma provisional al liderato en la clasificación general del campeonato, una situación que satisfacía más que de sobra las expectativas del piloto coruñés. Con el campeonato a velocidad crucero y la lucha por el título en el mano a mano entre Meira y Caamaño, el certamen aterrizaba en Narón. Rally siempre difícil con tramos complicados y solo aptos para los pilotos más experimentados en este terreno. Caamaño parecía estar en condiciones de plantar cara a Meira. De hecho, al final de las secciones matutinas, el del Ford Fiesta lideraba la prueba, por un margen mínimo, augurando una tarde de lo más intensa. Así fue, aunque en esta ocasión la suerte no estuvo del lado de Yago, a quien este trompo ¿Qué pasó aquí, Chorbo? Y una posterior pasada de frenada en el mismo tramo le alejaban de la que podría haber sido una intensísima carrera hasta el final. Alberto Meira sumaba la segunda victoria del año y Jorge Pérez un podio muy esperado después de un inicio de temporada en el que no encontraba solución a un problema de montaje en su vehículo. Con él también hablamos de este y de otros asuntos. Xa me din conta que realmente algún problema había no coche. Vimos que había unha peza mal montada, que estaba montada ao revés, un error humano que, a ver, podes pasar a calquera, de feito, se me lavan dicito, pois é bastante frecuente que pase, polo menos nos Clios. Empezamos a temporada un pouquiño mal, houve que poñer iso ben, e nada, que todo correcto. O seguinte rally que foi Eurocidade, saín ao rally sin probar o coche, e o primer tramo xa me din conta, na mitad do tramo, que isto xa estaba funcionando. Co resultado da Eurocidade, co podio de Narón e do Surco, pois estamos ao final aí na terceira posición na xeral e primeiros da Top 10, o sea que os objetivos están cumplidos. Está claro que loitar con un R5 e con un R4 é imposible, pero saindo deles, a alternativa eu creo que é un R3, pero creo que a moda ahora mismo son os R2, están as marcas apostando por eles, están nos facendo moi competitivos. La última prueba, antes del largo descanso de verano, tuvo lugar en la localidad pontevedresa de Salvaterra, con motivo del Rally Sur do Condado. Una prueba en la que, como sucedió en el Eurocidade, Alberto Meira corría prácticamente en solitario, más cuando Yago Caamaño sufría una pequeña salida de carretera sin consecuencias y después de también sufrir problemas con el calor en Suzuki Swift R Plus de Gorkan Chustegui. El único objetivo de terminar y sumar puntos, Meira trataba de mantener el ritmo y no perder la concentración, y alcanzaba la tercera victoria del año, la misma que ya le situaba al frente de la clasificación del campeonato, posición que ya no abandonaría hasta final de temporada. Justo por detrás, lo interesante de la carrera estaba en la lucha por la segunda plaza, lucha en la que en un inicio estaban Félix Macías, Jorge Pérez y Yago Silva, pero en la que ya por la tarde la cosa quedaba en un mano a mano entre Macías y Pérez. El del Subaru resultaría victorioso en esta pelea, que aportó todo el picante necesario para una carrera que en la parte alta tuvo las cosas muy tranquilas.
vos a contar un pouco todo o material que eu levo a un rally. Aquí teño a bolsa dos recoñecementos, nela levo sempre un botiquín, un plumier con moitísimo material. Son algo repugnante cos portaminas, sempre ten que ser un portaminas do 0,9, de grosor 0,9, casi 1 milímetro, porque a mina é dun tamaño bastante ancho, co cal o trazo é amplio, e sempre ten que ser 2B, que eso significa o blando da mina. Ten que ser moi blanda para que escriba moi oscuro, dunha cor moi oscura, e que sea fácil de borrar. Uns guantes, por si pinchas entrenando ou necesitas calquera avería mecánica, unha linterna, por si hai que entrenar de noite, ou incluso tes unha avería no coche pola noite entrenando. Isto, bueno, foi un regalo, son como unhas pastillas de celulosa que se botan na agua e convírtense nunha toallita húmeda, que son moi cómodas. Unha lámpara que suelo utilizar para os recoñecementos nocturnos, cando hai algún tramo de noite. O meu cuaderno que uso para as notas. Vedes que é un pouco diferente a unha libreta normal. Gústame que sea de 21 centímetros de ancho, como un folio normal, pero non me gusta que sea de 30. Suelo usalo, sempre os corto a 24,7. Se ti tes unha libreta de 30 ao collela, os botes dos coches suele flexar neste sentido moito. E esta, ao ser máis corta, flexa moito menos. E as follas que utilizo sempre son blancas, está claro, non me gustan rayadas nin cuadriculadas, e son de 90 gramos de espesor e mate. 90 gramos porque evitan que sean transparentes, o sea, que ves a nota da folla seguinte. E mate, ese é un truquillo para os tramos nocturnos. Cando ti vas co flexo, se a folla é brillo, non mate, reflexa a luz. Cando empecé, levaba o mínimo, unha libreta para escribir as notas e un lápiz. Seguramente este ano aprenda algo novo e po ano que ven terei algunha cousiña máis na miña bolsa. Largo fue el descanso de media temporada y con incertidumbre de si se iba a disputar o no el Rally da Coruña, los habituales del certamen afrontaban el San Froilán con un invitado, Sergio Vallejo, que sería la referencia para el resto. Meira trató de dar caza al del DS3 en un primer momento, pero enseguida optaba por la prudencia y los puntos. Izquierda, 3 menos se cierra, no piñas. 3 menos se cierra, y no piñas. Vale, Meira. Tenía que apurar máis as frenadas. Bueno, non tuvemos mal, Toda vez que, pese a rodar muy rápido, la suerte mecánica no iba a estar con Yago Caamaño. Problemas de diferencial, la rotura de un palier y un pinchazo retrasaban lo suficiente al del Ford Fiesta para dar más que por bueno el tercer puesto conseguido. Izquierda 25, para pronto, derecha 6. Izquierda 75, pronto, izquierda 5, salida agua. Los Suzuki hicieron acto de presencia en la prueba y aunque Gorka Chustegui no pudo pasar del primer tramo por un conato de incendio, Adrián Díaz protagonizaba un gran papel, superando a Félix Macías y logrando la cuarta plaza final. Macías quiso ser protagonista en la cita de casa, el Rally de Ourense Ribeira Sacra, pero no tuvo suerte y abandonaba, dejando las cosas en el ya habitual reparto de posiciones entre Alberto Beira, muy cauto por una caja de cambios en las últimas, y Yago Caamaño. Beira lograba una nueva victoria que podría valer por un título si por entonces se hubiera confirmado la celebración o no del Rally da Coruña. Mientras tanto, en Ourense y con las muchas bajas que hubo, David González lograba subir al cajón más bajo de podio. La resolución del campeonato llegaría a pocos días de la celebración del Rally Comarca de Ulloa. Meira se proclamaba matemáticamente campeón gallego, pero aún así decidía acudir a la prueba lucense, no así su rival Caamaño, quien ya centraba sus pensamientos en la próxima temporada 2017. Venimos de rebote este campeonato y hicimos, creo que una temporada muy digna, siempre en el podium, y subcampeones muy orgullosos. El coche es increíble, estamos trabajando para el año que viene seguir con este coche, no sabemos aún qué campeonato hacer, pero seguir con este coche y seguir creciendo como pilotos y correr cada vez más. Y el objetivo será pues poder hacer cualquiera de los dos campeonatos, pero sin ningún problema económico.
No obstante, y aunque con pocas ganas de forzar el ritmo, el ya campeón se encontraba con una victoria casi inesperada, luego de un pinchazo que haría perder a Alberto Otero la oportunidad, luchada y merecida, de ganar en esta prueba. Meira y su equipo celebraban por todo lo alto su título de campeones gallegos, el segundo en el palmarés de este piloto. Por lo demás, Macías incluso le arrebataba la segunda plaza en Ulloa a Alberto Otero, finalizando cuarto un Jesús Ferreiro que salía en el rally de casa para desquitarse del amargo abandono del Rías Altas histórico. Jorge Pérez completaba el quinteto inicial, lo que además de la victoria en la Copa Top Ten Pirelli le permitía ser tercer clasificado absoluto en este Campeonato Gallego de Rallys 2016. Después de otros muchos años estar ahí peleándolo primeros y luego pues por problemas de mecánica o a veces errores míos, pues no habíamos revalidado el título, ¿no? Este año estamos muy contentos, todo el equipo hizo un gran trabajo y bueno, pues otro campeonato para las vitrinas. Fue una parte final pues bastante apretada, ¿no? Yago venía con un coche también súper preparado, sabíamos que venía con ganas, nosotros hicimos nuestro objetivo, ¿no? Que era plantear las carreras para ganarlas, pero tampoco sin poder tomar riesgos, porque lo principal del objetivo del campeonato era no abandonar. Corrimos con un poquito de cabeza y cuando había que levantar el pie levantamos para conservar la mecánica, que creo fue una de las decisiones más sabias este año. Y al llegar a la primera asistencia ya vimos que encontramos un diente prácticamente completo en la valvulina, sacamos los imanes, cambiamos valvulina, pero cada vez el ruido iba más y quedaba todo un rally completo. Queríamos ganarlo porque si no pues ya perdíamos un poquito, estábamos aún en la lucha por el campeonato, pero lo que queríamos era ganar. Fue todo el rally bien, nosotros seguimos corriendo sin pensar en el ruido que estaba haciendo la caja hasta el último bucle, que ahí ya rompió todo, rompió la corona, rompió grupo y salimos a los últimos dos tramos que perdí un montón de tiempo. Pensé que Yago me iba a adelantar, al final él no debió pensar que estaba comiendo la cabeza con el ruido de la caja, pero era verdad. Tuvimos un pequeño percance que volcamos en el día de los entrenamientos, que no pudimos simplemente tomar notas. Íbamos con el objetivo de acabar la carrera, ¿no? Era simplemente teníamos que acabar, que el campeonato ya estaba ganado para celebrarlo. Luego aparte sabíamos que Alberto Otero pues, los tramos le pasaban muy cerca de casa y que iba a correr muchísimo. Al final cometió un pequeño error o un pinchazo. A mí me quedó mucha pena porque tenemos bastante amistad y es muy buen chico. Pero bueno, las carreras son así y ya le dije que a otra no le vuelva a pasar. David es una gran persona, es amigo mío y luego pues es un gran profesional, ¿no? Dentro del coche, fuera, hace todos los planning del equipo, reglajes. La verdad es que es un súper profesional, ¿no? Yo creo que el 50 o 60% del campeonato es de él, que hay que agradecérselo a él. Le hace mucha ilusión ganar el campeonato y es una cosa que lo vive mucho, tiene mucha afición y es muy bonita, ¿no? A todo el mundo le gusta ganar. Pero bueno, yo ya llevo un montón de años y a veces con poder hacer un presupuesto y salir a competir durante la temporada, a veces ya es más que suficiente, ¿no? Ellos se emplearon a fondo, hicieron un buen trabajo y agradecérselo a todos, ¿no? Nosotros tenemos el coche a la venta, ¿no? Como desde hace varios años. Este año parece que hay varios interesados y si lo vendemos vemos qué hacemos y si no, pues seguiremos con él.
y luego aún así ver si con la venta del coche nos da para poder comprar un N5, porque los precios aún están un poco. Roberto, nosotros sí hacemos algo es con Roberto, indiscutiblemente. Ya probamos la primera unidad, sin todas las evoluciones y todas las cosas que le está haciendo a los coches nuevos. A mí me gustó, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ahora, cuando acabe las primeras unidades, probarlo de verdad. Esto, como cualquier deportista que sea aficionado, lo llevas en la sangre y puedes tener un bajón medio año, pero con la misma ya vuelves a tener ganas, vuelves a intentar trabajar, a buscar sponsor. Somos un grupo de amigos que con 4 duros muchas veces, que es muy poquísimo dinero, aunque la imagen sea muy tal, corremos con muy poquito dinero y logramos cosas grandes, que eso es lo que luego te llena y te hace volver a tener ilusión de cara al año que viene. Siempre numerosas y muy seguidas, las copas y trofeos también dieron que hablar esta temporada en el Campeonato Gallego de Rallys. De hecho, en algunos casos, como la Top 10 Pirelli, sus pilotos más destacados también lo han hecho en las distintas clasificaciones de los rallies, así como en la general del campeonato. En este caso, la temporada se convirtió en un duelo particular entre Jorge Pérez y Félix Macías. El del Renault Clio R3 hizo valer la regularidad de resultados durante gran parte del año para mantenerse en lo más alto, frente a las victorias parciales de Macías, que no pudieron compensar 2 abandonos y una ausencia en Narón para obtener la victoria final de esta copa. Una clasificación final en la que José Antonio Otero o los Iglesias, padre e hijo, se metían entre los mejores. Y una clasificación en la que también ha destacado a lo largo de la temporada Adrián Campaña. Lástima del abandono por salida de carretera en el Ribeira Sacra, y con el que el del BMW M3 tenía que poner fin a su temporada. Pero sin duda, donde ha habido 2 grandes protagonistas este año ha sido en el volante de la Federación Galega de Automovilismo. Álvaro Méndez y Dani Castro se enzarzaron en un duelo particular con intercambio de victorias que al final supo solventar a su favor el piloto del Peugeot 106. Méndez completaba una temporada redonda con un solo abandono por 2 de su rival del Peugeot 206 y que lastraron su resultado. Especialmente doloroso fue el abandono en el Ribeira Sacra, pues allí se decidía la copa. Castro optaba por no acudir a la última cita del año en la que su rival celebraba por todo lo alto el ansiado título. Destacado también por ser además uno de los pocos equipos que siguió toda la temporada en esta copa, Álvaro Pérez se convertía en el mejor piloto junior, que además recibió como premio la posibilidad de participar en 2 citas del Nacional en 2017 con un Peugeot 208 R2 de AR Vidal. Por su parte, en la Copa Pirelli AMF, y si bien hablamos prácticamente toda la temporada de él, no fue hasta la última cita del año cuando Adrián Gil pudo confirmar su título. Desde un primer momento, Gil mostró un excelente rodar, muy superior al de sus rivales, pero 2 abandonos apretaron las cosas y llegaba a la Ulloa con la obligación de ganar sí o sí para mantener a raya a un muy regular Rubén López. Jugársela una carta siempre es peligroso, pero Adrián Gil supo mantener el ritmo, lo mismo que su rival, y alzarse con un título merecido desde la primera prueba del año. Óscar Gallego lograba también colarse en los puestos de cabeza. Las calculadoras también echaron humo en el caso de la Copa Seguro por días, y es que tanto Jorge Priegue como Yago Gabeiras llegaban a la última cita del año separados por muy pocos puntos. Una situación a la que Gabeiras daba la vuelta logrando la victoria y empatando a puntos al final de la temporada con su rival. La organización de la Copa tenía que desempatar en base a resultados, con lo que Gabeiras resultaba vencedor final de la misma. Una copa que, tras su segunda edición y con 31 equipos inscritos a lo largo del año, ha decidido despedirse del Campeonato Gallego de Rallys. Los últimos apuntes van para la Copa Iniciación, en la que Juan Carlos Piru Castro apenas tuvo que completar el formalismo de estar presente en el Rally Comarca de Ulloa para sentenciar el título.
Castro, uno de los destacados de la pasada temporada, confirmaba su buen andar desde el ya lejano Rally do Cocido, primera cita de esta Copa, en la que solo sumó un único abandono. Marcelo Conchado y Mario Sá completan esta clasificación en los primeros puestos de una Copa de lo más interesante por la sencillez del planteamiento técnico y por los muchos recuerdos que traen a los aficionados más veteranos. Copa en la que también se han visto caras conocidas, algunas de las cuales participaron con el vehículo de la Escuela de Conducción PTC. 8 rallies después, el certamen autonómico gallego ha puesto su punto y final a la temporada 2016. La siguiente está a la vuelta de la esquina si finalmente se cumplen las previsiones con el Rally de A Coruña, en principio primera cita de la temporada 2017 y previsto ya para principios del mes de febrero. Si es así, las carreras vuelven más pronto de lo esperado. Ramón de Camarón, Rally San Fernando. ¡Acabamos!